Vamos a hacer otro programa bonito, que es ese que tenéis en la pantalla. Imaginaos que tenemos una región con un campo magnético. Todo esto es como visto de perfil, podría ser una región entre dos imanes muy gordos, ¿vale? Visto en esta sección, así que bueno, tenemos aquí un campo magnético que va del norte al sur, pero bueno, visto desde arriba estaríamos viendo ese campo, ¿vale? Vamos a elegir un sentido para el mismo, que como veis en el dibujo, pues bueno, este va a ser nuestro campo uniforme. Y ahora tenemos una espira, un circuito cuadrado, y vamos a hacer que este circuito se mueva con una cierta velocidad constante todo el tiempo, ¿vale? Ya veremos que para conseguir eso pues necesitamos un trabajo externo, y queremos ver qué pasa cuando esta espira, en lugar de estar ahí, pues empieza a introducirse dentro de esta región, ¿vale? A esto se le llama también el freno magnético, porque de hecho está basado un poco en el fundamento de algunos frenos de los camiones, que tienen frenos magnéticos. La idea es, uno tiene la rueda del camión y hay una serie de bobinas, ¿vale? Estas bobinas esencialmente lo que están haciendo es crear estas zonas con campo magnético. O sea, aquí tendríamos una serie de campos. Y ahora, esto es la zona fija, y ahora la rueda tiene otras bobinas, ¿vale? Que sería el equivalente a esta espira, de tal manera que cuando esto gira, bueno, pues vamos a tener el equivalente a esta entrada. Entonces vamos a ver, va a aparecer aquí una fuerza de frenado, lo cual ya no nos sorprende porque al entrar en esta región el flujo va a aumentar y la ley de LED nos dice que el sistema responde para evitar ese aumento. La manera que va a tener de responder va a ser crear una fuerza hacia atrás. Así que bueno, si tenemos varios de estas bobinas en la rueda y varias en la parte fija del camión, pues cada vez que esta espira entra o sale, veremos que crea una fuerza. O sea que podemos, con la pisada del freno podemos controlar la corriente por estas bobinas. Esto va a controlar el campo magnético, que sería el equivalente a este. Y con estas otras bobinas móviles, bueno, pues vamos reduciendo la velocidad del camión. Es que es una cosa bastante práctica y bastante interesante. Bueno, vamos al grano. Vamos a llamar X, como dice el enunciado, a la parte de la espira que ha entrado en la zona magnética, y vamos a llamar A, como dice también el enunciado, a esta parte o el lado, digamos, de este cuadrado. Y lo que nos preguntan es pues la fuerza electromotriz inducida, la corriente inducida suponiendo que esa espira tiene una resistencia R, y luego, sabiendo que tiene una masa, cuál será el trabajo externo necesario para que esto se mueva con velocidad constante. También podemos calcular la potencia y relacionar, digamos, la parte mecánica con la parte eléctrica a través de la ley de Joule. O sea que veis que es un problema bastante completo y nos va a permitir, bueno, repasar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, como pasa en otras veces, podemos ver este problema de dos maneras. Podemos ver este segmento, este lado que ya se ha introducido en el sistema, como una barra que se está moviendo, ¿vale? Como un conductor con una cierta velocidad en presencia de un campo magnético. O, bueno, y lo mismo pasaría para estos trocitos de aquí. O simplemente podemos ver un problema en el que aparece un flujo porque estamos introduciendo esta espira en esa zona magnética. Os dejo a vosotros como ejercicio que penséis cómo se haría el problema siguiendo el camino de Fend de movimiento. Yo voy a hacerlo siguiendo la ley de Faraday de las áreas, digamos. Así que, bueno, nuestro primer paso va a ser elegir un sentido positivo para el área. ¿Vale? Ya sabéis que como el circuito está en el plano XY, bueno, pues solo tenemos dos opciones, o más K o menos K. Como aquí el campo magnético va con más K, pues yo voy a elegir también más K, y así nos ahorramos estar discutiendo el signo del producto escalar. Bien, una vez que hemos elegido ese sentido, calculamos el flujo magnético, y esto será, como siempre, una integral doble, muy fea, pero fijaos, como he elegido el área con más K, y esto está en el plano, y el campo va perpendicular, pues el producto escalar es el producto de los módulos, y como el campo es uniforme, porque nos lo dice el enunciado, lo puedo sacar de la integral, y me queda B por el área de la región en la que hay flujo, que es solo este cachito de aquí. Así que esto es un rectángulo de base X y altura A, así que esto es B por X por A. Bien, ya podemos calcular la fuerza electromotriz, y esto será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El campo es constante, el lado del cuadrado es constante, lo único que cambia es esa X. Fijaos que según este circuito va entrando, pues la X se va haciendo cada vez más grande. Y además, eso, como mueve con velocidad constante, por la cinemática sabemos que X es la velocidad por el tiempo.
¿vale? Porque la velocidad es constante. Por tanto, esto nos quedará menos b por a por derivada de x con respecto al tiempo, es decir, menos b por a por v. ¿Qué significa este signo menos? Bueno, pues significa que la FEM va en contra del sentido que yo he elegido positivo, que era hacia afuera. Así que la FEM tendrá ese sentido hacia adentro. ¿Qué significa eso? Pues significa, bueno, en realidad en esta región. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que vamos a inducir una corriente, según la mano derecha, yo cojo el pulgar, lo meto hacia adentro, esto nos va a crear una corriente inducida así, ¿vale? Así que aquí va a aparecer esta corriente inducida, ¿vale? Debido a esa oposición. Reinterpretamos esto con la ley de Lenz, que nos dice, ha habido un cambio de flujo. Fijaos que hemos pasado de un flujo pequeño, porque x era muy chiquitito, a un flujo grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como el campo va hacia arriba, podemos crear un campo inducido hacia abajo que trate de reducir ese aumento de flujo, ¿vale? ¿Cómo creamos un campo hacia abajo? Pues con una corriente en sentido horario. Así que veis que la interpretación de este signo y de la ley de Lenz son consistentes. Bien, podemos calcular la corriente por la ley de Ohm, será la fuerza electromotriz entre R, no le ponemos signo, ¿vale? Este signo simplemente nos vale para interpretar la FEM, pero la corriente ya le hemos dado un sentido en el dibujo, que es así, así que bueno, solo calculamos la magnitud de la corriente, que será B por A por V, partido por la resistencia de esa espiral. Bien, con esto ya tendríamos el tercer punto, y ahora podemos pasar al cuarto, y si recordáis era siempre calcular fuerzas y torques. Aquí el movimiento es plano, así que no hay nada circular ni nada por el estilo, es de traslación, mejor dicho, horizontal, así que bueno, no hay torque, solo voy a calcular la fuerza. ¿Qué sabemos de la fuerza magnética? Pues que es la corriente del que sufre la fuerza diferencial de L por B. Así que nos hacemos un pequeño diagrama. Esta es nuestra espira. Ojo porque solo tenemos campo magnético en esta región, aquí fuera no hay campo. Y hemos dicho que la corriente viene así. Así que podemos calcular la fuerza sobre cada tramo. Si lo hacemos sobre el tramo superior, veis que tal como he pintado la corriente, pues diferencial de L será, como es horizontal, diferencial de X, y como va a la derecha, va con más Y. Así que la fuerza sobre el tramo superior será la corriente inducida, que ya sabemos cuánto vale, diferencial de XY, vectorial, el campo que va con K. Y por K van desordenados, así que esto es menos J. Por tanto será I por B por menos J por la integral de diferencial de X entre este punto y este punto, es decir, entre 0 y X. Total, la corriente, que varía B por A por V, partido por R, por el campo, se me queda aquí un cuadrado, por esta integral que es X, y ahora en la dirección menos J. Bien, así que ese tramo experimenta una fuerza hacia abajo. Ya que estamos, vamos a hacer el tramo inferior. Así que tendremos, en este caso veis que la corriente va hacia la izquierda, luego diferencial de L será diferencial de X, porque se mueve horizontalmente, es un cachito de longitud aquí, menos Y. Así que fijaos, el cálculo es el mismo, solo que he cambiado aquí más Y por menos Y. Así que la fuerza sobre el tramo inferior, si lo hago con detalle, ¿vale? Será B cuadrado por A por V por X, partido por R, pero esto va con más J. Así que es la misma, pero hacia arriba. Por tanto, estas dos se cancelan. No hay efecto neto. Lo cual tiene sentido porque el problema es simétrico, o sea que sería raro que subiese o bajase por entrar en una región horizontalmente. Bien, y nos queda la parte lateral. En este caso, fijaos, diferencial de L va hacia abajo, así que será un cachito de longitud en Y por menos J. Así que la fuerza será la corriente, diferencial de L, vectorial B, J por K va en orden, así que da I, pero con este menos me da menos I. Sustituyendo el valor de la corriente me queda B cuadrado por A por V, partido por R, menos I, por la integral siempre de valores pequeños a valores grandes, de 0 a A, que es A. Así que esto me queda B cuadrado, A cuadrado V, partido por R, menos I. Y como adelantaba, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la ley de Lenz nos dice, la inducción es un fenómeno que se opone a la variación de flujo. El flujo ha aumentado, ¿cómo hago que no aumente? ¿O cómo intentaría evitar que aumentase?
pues no dejando que esto entrase, ¿vale? Así que crea una fuerza que lo trata de ralentizar. Así que ya está, ya tendríamos la fuerza, vamos a ponerla así, de origen magnético. Pero no es la única fuerza que actúa sobre este circuito, porque también tenemos la fuerza externa. Entonces, por la ley de Newton, sabemos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Como v es constante, pues esto es cero y por tanto la fuerza externa es menos la fuerza magnética, por tanto b cuadrado a cuadrado v partido por r más i. Así que ya hemos calculado qué fuerza externa hay que hacer para mover esto a velocidad constante. Y ahora podemos calcular, por ejemplo, el trabajo que hace la fuerza externa. Por ejemplo, para introducir por completo, el trabajo para introducir por completo la espira. ¿Eso cómo lo haríamos? Bueno, pues fijaos, nosotros tenemos ya la fuerza, así que podemos calcular el trabajo externo. Y el trabajo, si recordáis, es fuerza por desplazamiento. Este no tiene nada que ver con el de antes, ¿vale? Este es el desplazamiento, pero como la fuerza es horizontal y el desplazamiento de este cuadradito también es horizontal, pues esto es la primera expresión que vimos de la fórmula del trabajo en mecánica. Y esto lo integraremos desde que empieza a entrar hasta que está completamente dentro. Así que tendremos el trabajo externo será la fuerza, que es b cuadrado a cuadrado v partido por r, diferencial de x, entre 0 ya. Y ahora si os fijáis, esto es constante, ¿vale? La fuerza es constante. Tendremos b cuadrado al cubo, porque fijaos que al sacar esto fuera nos queda una cuadrado y al integrar esto nos queda otra al cubo por v partido por r. Bien, una pregunta trampa sería decirnos el trabajo desde que empieza a entrar, que estaría aquí, hasta que ha entrado no solo hasta una distancia a, que es lo que hemos calculado, sino a una distancia 2a, es decir, 2 veces esto. Pero lo que ocurre es que una vez que el cuadrado está dentro de la región magnética, ya no hay variación de flujo. O sea, esta derivada es 0, ¿vale? Porque no está cambiando con el tiempo. No hay dependencia con la x. Lo podéis ver rápidamente porque el flujo simplemente será campo por área. Como esto no depende del tiempo ya, pues entonces no hay variación de flujo, no hay fuerza electromotriz, no hay corriente inducida, no hay fuerza, no hay trabajo, ¿vale? O sea que solo nos costaría trabajo hasta que lo hemos metido. Y por eso ya habríamos terminado. Muy bien, imaginemos una situación en la que en lugar de tener una velocidad constante, como tenéis ahora el enunciado en la pantalla, tenemos el mismo sistema, aparentemente, es decir, tenemos una región con un campo magnético hacia afuera, uniforme, y ahora tenemos nuestro cuadrado, pero en lugar de obligarle a que se mueva siempre con velocidad constante, vamos a lanzarle, vamos a impulsarlo con una cierta velocidad inicial, v sub 0. Y lo que queremos saber es, bueno, pues cómo depende la corriente inducida, dependiendo de cuánto se ha introducido esta espira dentro de la región. ¿Vale? Y vamos a llamar x a este cachito de espira dentro de la región, ¿vale? O sea, queremos ver cómo va a ir evolucionando esto. Y luego nos preguntan también qué pasa con la potencia disipada por la ley de Joule, etc. Pero bueno, esto lo dejamos para más adelante. Vamos a concentrarnos en esta primera idea. ¿Qué cambia respecto al caso anterior? Pues cambia que en lugar de tener una fuerza externa y una fuerza magnética, solo vamos a tener una fuerza magnética. Entonces podemos hacer el mismo cálculo rápidamente, porque en realidad hasta aquí es exactamente igual. Nosotros vamos a tener un flujo magnético que va a ser igual a B por diferencial de área. Si yo elijo área positiva hacia afuera, como el campo, pues esto será el producto de los módulos. Como el campo es uniforme, pues lo puedo sacar de la integral. Y ahora tengo el área de esta zona azul, que he hecho aquí en el dibujo, que será simplemente base por altura. Es decir, en conjunto tendremos que el flujo vale B, área, altura, mejor dicho, por longitud de la base. Por tanto, la fuerza electromotriz es menos B por A por derivada de X con respecto al tiempo, que eso es, lo sabemos de la cinemática, V de t. ¿Vale? Le llamo V de t y no V sub 0 porque en realidad lo que vamos a ir viendo es que en función de lo que vayamos induciendo, pues tendremos una velocidad u otra. Bien, una vez que tenemos la fuerza electromotriz, podemos calcular la corriente inducida por la ley de Ohm, que será la fuerza electromotriz partido por la resistencia, y tendremos B por A por V partido por la resistencia.
¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora tenemos, voy a hacer aquí otro dibujo, tenemos aquí nuestro circuito, nos ha salido aquí negativo, eso significa que la FEM va a ir en ese sentido, o sea que por la regla de mano derecha, la corriente inducida va a ir en sentido horario. Por tanto, nos ha aparecido una corriente, vamos a cerrar el circuito, una corriente que va así. Como esto sigue en presencia, en esta región X, de un campo magnético que va hacia afuera, aparecerá una fuerza magnética, que es la corriente del tramo que sufre la fuerza, diferencial de L medido como una tangente al hilo paralelo a la corriente por el campo. Y ahora, igual que antes, este tramo y este crean fuerzas que se compensan. En este tramo de bajada yo voy a tener diferencial de I por menos J. El campo va hacia afuera, así que es B, esto es diferencial de L, B por más K. Así que enchufo esto aquí y tendremos I por la integral de diferencial de I menos J vectorial B por K. J por K es I, con este menos me da menos I, y luego la integral de 0 a A de diferencial de I es simplemente A. Así que tendremos que la fuerza será igual a I por A por B, hemos dicho en la dirección menos I. Y ahora sustituyendo lo que vale la corriente, que lo tenemos aquí, que es B por A por V partido por R, y sustituyendo el campo B, pues esto nos queda igual que antes. B por A cuadrado, perdón, B cuadrado por A cuadrado por V partido por R es la dirección menos I. De nuevo, interpretación de Lenz. Cuando esto está entrando hay un flujo que aumenta. ¿Qué hace el sistema? No quiere que el flujo aumente, así que evita, o trata de oponerse al cambio que ha habido. El cambio ha sido entrar, pues evita ese cambio, o sea que intenta que no entre, así que hace una fuerza para que salga. Bien, ya tenemos la fuerza. Ahora volvemos al primer semestre y hacemos un problema de cinemática, bueno, de dinámica y de cinemática. Tendremos nuestro aro, que tiene una masa y experimenta una fuerza, así que por la ley de Newton tendremos fuerza igual a masa por aceleración. Si yo mido la velocidad hacia allá, pues la fuerza es, hemos dicho, B cuadrado A cuadrado V partido por R, y la aceleración es masa por derivada de velocidad con respecto al tiempo. Esto es, una vez más, eso que llamamos caso 3 en cinemática, que es una aceleración que depende de la velocidad. En este caso, la aceleración es menos B cuadrado A cuadrado partido por MR, por V. Bien, hacemos separación de variables y tendremos en un lado todo lo que dependa de V, en el otro lado todo lo que sea independiente de V, con respecto al tiempo. Bien, y esto tendrá una cierta velocidad inicial y una cierta velocidad final. Empezamos a medir el tiempo en 0 hasta el instante que queramos. Hacemos esta integral, nos queda un logaritmo neperiano, y en este lado nos queda una constante por t. Despejamos el logaritmo neperiano y nos queda que v es una función del tiempo y valdrá v sub 0 por la exponencial de menos b cuadrado a cuadrado partido por mr t. Y ya tenemos nuestra velocidad, pero nos pedían la corriente inducida en función de x, así que necesitamos conocer la posición. No hay problema, la cinemática al rescate, derivada de x con respecto al tiempo es v, que vale v sub 0 por elevado a menos b cuadrado a cuadrado partido por mrt. De nuevo, en un lado todo lo que dependa de x, en el otro todo lo que dependa del tiempo. Voy un poco rápido, pero bueno, es porque esto ya lo hemos hecho muchas veces en el primer semestre. Diferencial de t elevado a menos b cuadrado a cuadrado partido por mrt. Desde la posición inicial hasta una posición genérica, desde el tiempo inicial hasta un tiempo genérico. Recordad que si yo integro diferencial de t, mis límites de integración son tiempos. Si yo integro diferencial de x, mis límites de integración son x. Si yo integro velocidades, mis límites de integración son velocidades. ¿Vale? Bien, hacemos esta integral y nos queda x menos 0, o sea, x igual a esta integral entre 0 y t, que nos va a quedar. La integral de una exponencial es la exponencial. Me he comido el v0, por cierto, aquí. Partido por mrt, partido por el argumento, a cuadrado partido por mr, entre 0 y t.
¿vale? Y ahora, pues sustituyendo los límites, me queda v sub 0 por m por r partido por b cuadrado a cuadrado, 1 menos elevado a menos b cuadrado a cuadrado t partido por mr. Bien, yo ya tengo x en función del tiempo y conocíamos la corriente inducida, que la teníamos calculada antes. Aquí es simplemente b por a por v partido por r. Pero yo lo que quiero es expresar la corriente no en función de v, sino en función de x. No pasa nada, porque fijaos que ya tenemos, bueno, podríamos hacerlo de varias maneras, una integrando aquí otra vez, pero bueno, ya que hemos despejado, si os fijáis aquí tenemos la exponencial multiplicada por v0, pero eso es la velocidad. Así que si yo meto este v0 aquí dentro, lo que tendremos es, voy a hacerlo en otra hoja, pero dejo esta a la vista. Tendremos que x de t es igual a m por r partido por b cuadrado a cuadrado, v sub 0 menos v sub 0 elevado a menos b cuadrado a cuadrado partido por mrt, como estaba diciendo ahora de palabra. Esto vuelve a ser la velocidad v de t que hemos calculado hace un ratito. ¿Veis? Es esta expresión de aquí. Por tanto, ya tengo una relación entre la velocidad y la posición. Lo que tengo es que x de t es m por r partido por b cuadrado a cuadrado, v sub 0 menos v. Si despejo la velocidad en función de x, que es pasar esto al otro lado, tendremos que v sub 0 menos v es b cuadrado a cuadrado partido por mrx, y por tanto v será igual a v sub 0 menos todo esto, b cuadrado a cuadrado partido por mrx. Y ya llegamos al clímax del vídeo, donde podemos escribir la corriente inducida en función de x. Esto será b por a partido por r por v, y ahora v es v sub 0 menos b cuadrado a cuadrado partido por mrx. Y esto es muy bonito, porque nos dice cómo va evolucionando esto según el cuadrado va entrando. En realidad esto solo vale hasta que el cuadrado ha entrado completamente. Una vez que está por completo ya no hay variación de flujo. O sea que todo lo que ocurra desde que x vale a hasta que esto empezase a salir por el otro lado, pues la corriente es cero, ¿vale? Bien, podemos hacer un pequeño dibujillo donde mostramos precisamente la evolución de la corriente en vez de con el tiempo, con la posición. Entonces fijaos que en x igual a 0 tiene un cierto valor, que es b por a por v sub 0 partido por r, y de hecho en el problema que he hecho antes, en el que teníamos una fuerza externa, la corriente se mantendría en este valor. Así que con fuerza externa, ¿vale?, tenemos una corriente constante, y eso es lo que obligaba a hacer ese trabajo externo, etc. Bien, ahora no, ahora tenemos una recta de pendiente negativa. Así que esto será una cosa así. Y os dejo calcular el punto de corte, pero bueno, así despejando cuando esto es 0. Podéis parar el vídeo e intentarlo vosotros, pero vamos, va a ser b cuadrado a cuadrado. O sea que cuando x llega a ese punto, la corriente cambia de signo. Entonces pueden pasar dos cosas: llegar a ese punto antes de a o después de a. Y fijaos que eso depende de las fuerzas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Pues en un caso tendremos que se ha invertido la velocidad. O sea que hemos conseguido, si esto se hace negativo es porque hemos conseguido frenar nuestro circuito. ¿Y corriente negativa qué significa? Pues que, aunque no lo estamos viendo aquí, el circuito ahora ya se está moviendo hacia la izquierda y el sistema se revela. ¿Cómo? Creando una corriente hacia allá. Así que, si da la casualidad de que ese punto está a la derecha de A, ¿vale?, pues no veríamos nunca esta situación. Porque a partir de aquí ya tendríamos corriente cero, porque ya estaría la espira completamente dentro. Pero si A está a la derecha de este punto, pues entonces pasa lo que estaba diciendo. Esto está entrando, no termina de entrar del todo y empieza a salirse. Cuando empieza a salirse es cuando estamos viendo esta inversión de corriente. Así que veis que es un problema muy bonito. Bueno, para que no quede el vídeo muy largo, paso de hacer la parte de Joule, pero bueno, simplemente lo podéis hacer vosotros. Calcular I cuadrado por R, lo podéis hacer en función del tiempo, porque conocemos la corriente frente al tiempo, porque conocíamos la velocidad frente al tiempo, o podéis hacerlo frente a la posición, y veis que bueno, va a quedar una parábola o algo así. Bueno,
Como veis, un problema bastante bonito.